La mayoría de los abusos se cometen por iglesias, no por sectas. Una corte sentenció a más de 150 años de prisión a otro abusador de la Iglesia de la Luz del Mundo. Donde hay jerarquías, siempre va a haber situaciones de abuso y eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Serás también expulsado. Entonces todo se trata de manera cerrada y, a ser posible, no denunciándolo. Uno tiene tanta fe y uno viene con tanta necesidad y confía tanto en la iglesia que uno está dispuesto a entregar toda su voluntad a estas personas. Ahora sí, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé de qué hora, lugar nos estén escuchando, si nos están escuchando o nos están viendo. Bienvenidos, hoy estamos súper contentas porque tenemos a nuestro invitado, que en la grabación anterior habíamos dicho bien y ahora ya no, que es como ese amigo que pasa a saludarlo y se queda para el almuerzo, Raúl Méndez. Hola, ¿Quieres hola, Ni. saludarnos, presentarte para las personas que no te conocen? Pues, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de estar acá en este espacio. Pues soy Raúl Méndez, yo soy antropólogo social, soy teólogo, también ministro presbiteriano y pues me dedico a la investigación. Eso es lo que yo hago, investigación en diversos aspectos, pero bueno, pues también trabajo con comunidades eclesiales de fe. Súper. Y pues obviamente estamos con la Vivi. Vivi. Bueno, yo soy Vivi Neira, chilena, y soy de profesión trabajadora social, trabajo en programas de infancia acá en Chile, en reparación de vulneración de derechos. Y eso también tuve un paso ahí por la teología, pero como uno siempre dice, una vez teóloga, siempre teóloga, porque la vida se ve desde ese punto de vista, así que contenta también de estar con ustedes. Ay, qué chévere. Bueno, pues, y bueno, yo soy Ana María. Ya me conocen, ya me han visto. Y si no, les invito a que escuchen nuestros otros audios o vean nuestros otros videos, lo cual es muy chévere porque nos dan más vistas y más likes y todas esas cosas que sirven para redes sociales. Pero pues para quienes me ven o nos ven por primera vez, soy Ana María, abogada. He trabajado muchos años en temas de derechos humanos y derecho público y luego ya entonces me volví teóloga. Me volví teóloga y ahora estoy haciendo un doctorado en teología y pues estoy trabajando o he venido trabajando hace algunos años temas relacionados con trauma, de colonialidad y pues obviamente el rol de la fe en aspectos muy particulares. Y pues estoy muy, muy contenta, estoy súper emocionada por el tema de hoy porque vamos a hablar, no porque el tema sea, no, lo más chévere, es un tema que es un poco complicado, pero yo creo que este tema hay que hablar mucho porque no hemos hablado lo suficiente. Y tiene que ver con el abuso espiritual, el abuso religioso, y vamos a abordarlo desde distintas perspectivas. Antes de empezar, yo quisiera dejar una pequeña advertencia y es que tal vez algunas de las cosas que vamos a hablar pueden activar algunas sensaciones negativas o algunas memorias negativas. Entonces, quiero que sepan que esto es como una advertencia que vamos a hablar de temas de abuso religioso y pues si tal vez hay alguna persona que para quien este tema sea muy sensible y no se sienta cómodo, cómoda, cómode escuchándolo, tal vez no sea muy bueno que continúe el video. Pero si está bien, mucho más que bienvenidos porque creo que necesitamos hablar más de esto. Entonces, Raúl, bótala. Pues este tema del abuso espiritual creo que tiene que pluridimensionarse, es algo pues que atañe a diversos niveles, no solamente lo que suele pensarse como abuso espiritual en términos de una relación clientelar, ¿no? Del pastor y las personas, sino pues que puede darse por individuos, puede darse por comunidades y tiene muchas manifestaciones. Puede ser desde violencia espiritual verbal
sobre todo lo que tiene que ver con el apelar a la culpa, al chantaje, el miedo al infierno, al castigo divino, amenazas o de plano maldiciones. Me Ujú. parece que ya es un primer nivel. Pero también, por supuesto, puede haber abuso espiritual a nivel económico, donde mediante los discursos religiosos pues se busca obtener beneficios de parte de la gente, puede ceder hasta casas o terrenos. No se descarta para nada y esto pues lo sabemos, es nota global, es nota de prensa, y que tiene que ver con pues toda la violencia física, violencia sexual, que también llega a ocurrir dentro de las iglesias precisamente por el halo de autoridad que tienen los pastores. Y un nivel que me parece que habría que reflexionar, que no se ve como tal, como abuso espiritual, pero sería bueno empezar a problematizar al respecto, pues, y que vamos a estar viendo seguramente ahora en Estados Unidos de forma muy constante, dados los recientes Eso, eche acontecimientos. la sal a la herida. Que Eche la sal a la herida. no, bueno, nosotros somos los vecinos inmediatos, también nos pega cerquitita la activación, ¿no? De estos discursos pues de ultraderecha, fascista, libertarios. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando de pronto una mujer, una mujer es llevada a la cárcel por un aborto incluso que puede llegar a ser espontáneo, o cuando a una adolescente de 12 de 13 años que ha sufrido violación no se le permite abortar también por los prejuicios respecto del aborto? Esos son jurisdicciones y son procesos legales que están atravesados por discursos religiosos y donde hay lobbies eclesiásticos metidos. Eso también debiera considerarse como una manifestación de abuso espiritual mediante los aparatos del Estado mismo. Entonces, pues creo que estamos hablando de algo muy amplio. Es muy amplio, sí, no es, claro creo que a veces lo vemos, y tal vez Vivi quiere hablar un poco más de esto. A veces lo vemos desde lo que, ay, es que esta persona se fue de la iglesia porque tuvo una mala experiencia. Me acuerdo que hablábamos sobre eso, Vivi, que, ay, es que es una persona que está resentida, que, ay, que es que no le gusta someterse a la autoridad, ¿cierto? Y entonces como que lo individualizamos y perdemos de vista que esto realmente es un fenómeno mucho más sistemático y estructural. ¿Tú querías hablar algo más sobre eso, Vivi? Claro, muchas veces igual, a veces por, no sé, tenemos como opiniones que son disidentes y ahí también se controla mucho lo que se piensa, lo que se enseña, se, también se lleva esto al sometimiento. Uno tiene que someterse, no cuestionar, poco menos que simplemente tragar y tragar y tragar lo que se nos está diciendo desde un lugar, ¿cierto? De eminencia, que es el púlpito, los Ujú. líderes, los que enseñan, ¿cierto? Que generalmente son hombres. Entonces, eh, allí también hay abuso eclesiástico de forma que principalmente en algunos casos también nos atañe mucho a las mujeres, porque siempre somos relegadas a como actividades de servicio. Y, y no es que, no sé, por la iglesia siempre son las mujeres las que hacen la comida, las que hacen el aseo de los baños, el aseo de la iglesia, como que siempre están encargadas, pero se cubre con esto, ¿cierto? Como que es del servicio y el servicio al Señor, pero en el fondo es un trabajo tremendo de iglesias que a veces son muy grandes estructuralmente, o sea, me refiero en el edificio, y sin embargo no hay una retribución económica ni nada de eso, y por lo general también hay otro tipo de abuso que no se habla mucho y que en ocasiones también hablamos, es que este abuso como de jerarquías que se da en la iglesia también se da en los hogares, como que se extrapola a los hogares y también es como un caldo de cultivo para las violencias hacia las mujeres y hacia las infancias. Entonces, Ujú. es muy como, yo creo muy importante tocar estos temas, poder hablarlos, porque claro, como decía Raúl, muchas veces se dice que son como lo más visible. A veces incluso lo vemos como desde, es que estas son sectas. Entonces, claro, Ujú. como que mi iglesia no, porque mi iglesia es una iglesia que está acorde a las enseñanzas de la escritura y todo, pero siempre se dan, donde hay jerarquías, siempre va a haber situaciones de abuso y eso es importante también que lo tengamos como en cuenta.
Sí, yo creo que hay una cosa también importante que mencionabas cuando mencionabas todo el tema de la estructura y eso, que uno lo pierde un poco de vista, y es que creo que cuando estábamos preparando el episodio hablábamos de que, de esta cosa de las manzanas podridas, ¿no? Que como que, ay, no, lo que pasa es que siempre hay unas manzanas podridas cuando hablan de los sistemas criminales y policivos. Y nos preguntábamos si algo similar un poco ocurre con las iglesias, ¿no? Que a veces es como, no, lo que pasa es que era X líder, ¿no? Era, ah, sí, es que este señor de aquí no era tan bueno, no sé qué. Pero creo que nos estamos perdiendo de vista de cómo las iglesias funcionan como estructuras muy organizadas, instituciones que funcionan alrededor del poder y de las formaciones jerárquicas que tú lo mencionabas, Vivi. Y la potencialidad que eso tiene para que ocurran muchos de los abusos de los que Raúl nos estaba hablando al principio, porque en el momento en que una persona tiene decisiones sobre la otra, sobre otra o muchas otras, ya inmediatamente existe la gran posibilidad de que haya un abuso, especialmente, y eso vamos a hablar un poco más adelante, cuando no hay un sistema de control, ¿verdad? Cuando son formas de poderes que son ilimitados y la única persona que, según estas mismas autoridades dicen, tiene control sobre ellas es Dios. Entonces no hay forma de identificar, ¿no? Estas cosas y un poco también lo que hablábamos antes de preparar este capítulo, o más bien cuando estábamos preparando el capítulo, que se me fue la paloma. Se me fue la paloma. Se me fue la paloma. Am, pero bueno, Raúl, tú ibas a decir algo. Yo sé que vas a decir algo y luego cuando yo me acuerde lo diré. Not all pastors. Es el mismo alegato, ¿no? De Not all men's, cuando se Claro, señala pues que hay una violencia estructural intrínseca pues del lado de los hombres. No falta que dice sí, pero no todos los hombres, ¿no? Como claro. si los violentadores fueran tanto casos aislados y no queriendo reconocer el potencial, en este caso, de privilegios estructurales y de posicionamientos sociales que hacen precisamente que los hombres debamos de tener una vigilancia sobre nosotros mismos porque hay potencialidad de ejercer esa violencia. Como comenta Vivi, donde hay estructuras y donde hay jerarquías, pues siempre hay esa potencialidad de violencia. Es algo que se Ujú. tiene que reconocer. Las iglesias son espacios creados para personas vulnerables, por lo tanto, cualquier jerarquía al respecto de dominio sobre el otro puede manejarse de muy mal modo. Y no es una cuestión de sectas, esto es una cuestión justamente de las iglesias como estos centros corporados con esas características. Creo que vale la pena que cada iglesia sea consciente de que tiene el potencial de convertirse en una iglesia abusiva. Ya me acordé que era lo que yo iba a decir. Mientras que estabas hablando, gracias. Estaba pensando, por ejemplo, en este caso en particular que yo les había contado, de que en algún tiempo yo asistí a una iglesia, por ejemplo, en que las personas cuando querían ir a visitar a su familia, porque su familia estaba en otra ciudad, no sé qué, ellos tenían que consultar con los líderes para tomar estas decisiones. Y con eso lo que yo quería decir es que las formas de control, manipulación, em, eh, agresiones, bueno, las distintas formas en las que este poder toma forma, llegan al punto de tener control sobre los aspectos más privados y personales de los individuos. Creo que también habíamos hablado un poco de qué pasaba cuando una persona quería tener una pareja y de cómo tenía que consultar con el pastor. Digamos, yo, por ejemplo, hice parte de al menos dos iglesias en las que ese era el caso. Inclusive llegaba al punto, no sé si ustedes escucharon algunos casos de esos en sus iglesias o con otras personas que ustedes hayan conocido, pero recuerdo el caso, por ejemplo, de novios, ¿no? Que llevaban un tiempo y alguien en la iglesia tenía como una visión y era como, no, se tienen que separar y no los dejaban volver a hablar por teléfono, no se podían ver en persona, si estaban en la iglesia se tenían que sentar aparte. Es decir, llega hasta un control de los sentimientos que uno puede tener de las conversaciones más privadas. Creo que lo hablábamos cuando estábamos preparando el episodio
Vivi mencionaba, se controla la sexualidad, ¿no? Se llega hasta el punto de controlar lo más íntimo del ser humano, que es el placer en lo privado, ¿no? Eh, entonces, creo que lo vemos, ¿no? Desde esta estructura macro, pero está teniendo todos estos efectos en la vida de los individuos, hasta en los aspectos que consideramos más lo que tú mencionabas, Raúl, lo económico, lo social, lo cultural, pero casi que todas las formas de relacionarse. Es más, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo estuve en iglesias en las que se prohibían tener amigos que no fueran cristianos porque te contaminaban Sí. y te alejaban del camino de Dios. Solo podías tener amigos cristianos o parejas cristianas o ver programas de televisión cristiano. Creo que llegó el punto en que hasta tenían botellas, supe de una iglesia que tenía botellas de agua cristiana, frijoles, frijoles cristianos, ¿no? Como que se pone todo como en esta dimensión de que uno tiene que ser una cosa en particular. Y esto, aunque no parezca y parezca como toda, bueno, pero pues es que, bueno, usted decidió ir a esa iglesia, no sé qué, en realidad es algo que te deja absolutamente sin ningún tipo de decisión porque tú tienes tanta fe, lo que tú decías, Raúl, uno tiene tanta fe y uno viene con tanta necesidad y confía tanto en la iglesia que uno está dispuesto a entregar toda su voluntad a estas personas. ¿Tú Y vas a no, decir y algo? es, sí, lo bueno, yo con respecto a lo que tú hablabas, Ani, es muy, muy común en las iglesias esto, y esto obviamente se respalda con versículos bíblicos, porque cuando dice, tú no puedes tener un amigo que no sea cristiano, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mm, Entonces, y así te dicen un montón de versículos que pueden llegar a como a regir cada parte de tu vida. O sea, yo particularmente, a mí lo que me incomodó mucho siempre fue, por ejemplo, el código de vestimenta en las mujeres, sobre todo en las mujeres. O sea, yo cuando ya me desinstitucionalicé, yo boté mis faldas, no quise saber en la vida nunca más de una falda. Y era como que yo, ¿por qué una mujer voluntariamente podría usar falda? Decía yo en mi cabeza, porque yo lo veía como era casi como el símbolo de la opresión en, en, en esta prenda. Como que ahí evoqué como mi ira o mi rabia de haber estado en un lugar en el que realmente se controlaba cada aspecto de tu vida, hasta cómo tú te vestías, y que si tú no te vestías así eras un mal ejemplo. No importa que tú fueras una buena persona, pero como tú te vestías con un pantalón, eras un mal ejemplo. Yo al final, de verdad, como que las regalé, las boté, no quería saber de eso, pero ¿no las porque quemaste? ahora, mi, a punto estuve, pero de alguna forma, claro, y si uno dice como o expresa cosas así tan simples, te dicen, no sé, pues, es que tú no te quieres someter, lo que tú Ujú. quieres es hacer lo que tú quieres. Y en realidad sí, pues, como lo decía, en realidad sí, quiero, quiero de verdad como vivir, o sea, quiero decidir qué me puedo poner, quiero decidir qué quiero comer, quiero decidir con quién quiero hablar, o sea, quiero tener agencia propia, personal, o sea, que no quiero ser como un, no sé, una ficha más en un asunto ahí que está dominado por una persona o por un grupo de personas más arriba. Entonces, Ujú, claro, eso sí suele suceder en las iglesias, sobre todo de corte pentecostal y más conservadores. ujú. Sí, de hecho yo estaba, tú me hiciste recordar algo que también quería decir, es que como hay una regulación tan profunda de los aspectos tan personales y tan privados, creo que cuando llega a ese punto, ¿no? En que ya no puedes, por ejemplo, una de las primeras cosas que a mí me dijeron era que yo no podía escuchar música no cristiana, o sea, que yo tenía que escuchar solo emisoras cristianas, solo música cristiana, solo mensajes cristianos, etcétera. Llega un punto en el que ya es muy difícil identificar realmente qué es el abuso. Porque qué de esto que yo estoy haciendo es agradar a Dios, servir a Dios, lo que ustedes estaban mencionando, y qué de eso en realidad es una forma de abuso.
Y me gustaba mucho lo que tú estabas diciendo, Raúl, con respecto a esta diferencia entre secta e iglesia, que para nosotros ha sido no como tan fácil, ¿no? Tener, sí, pues es que son esa gente que está en esas sectas. Pero creo que estas regulaciones, estas cosas, estas normas sociales que han informado, realmente vienen de un contexto histórico muy profundo. Creo que lo hablábamos cuando estábamos preparando el episodio de cuánto de estas formas jerárquicas han seguido mutando, han seguido transformándose y continúan hasta el día de hoy y siguen influenciando las instituciones políticas, culturales, sociales. ¿Tú querías hablar más sobre eso? ¿Verdad? Digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Este es el versículo que tenía que decir la pareja de novios frente a toda la iglesia Mm, para confesar que la muchacha estaba embarazada. mm, Y iniciaba un proceso de dictaminación de carácter pues casi que judicial, básicamente lo que se conoce como un ritual de ordalía de determinación del culpable. ujú, Y venían sanciones fuertes a los jóvenes y a las familias de los jóvenes. Es decir, un montón de fulanos que no son ni de tu familia y que ahora te están enjuiciando pues por algo que corresponde plenamente a tu intimidad. Eh, Esas fronteras no son tan difíciles de ver cuando uno está allá adentro. Ya lo comentaba pues también Vivi, hace falta un baño de realidad, hace falta ese despertar. Y reiterar, no estamos hablando solamente de sectas. Yo sé que allá en Estados Unidos tienen muchos problemas, porque la palabra secta, que es lo que se traduce generalmente a la literatura como cults, ¿no? Es un culto, una secta, un culto, y es algo así como muy escondido. Justamente no es una iglesia, solamente es un par de locos que están por ahí haciendo destrozos. Pero no, vuelvo a lo mismo. Toda iglesia, o sea, la misma iglesia católica del tamaño que tiene y las diversas iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, no se puede decir que sean sectas si por sectas estamos entendiendo solamente un grupo marginal. Son iglesias que además de tener una gran membresía, pues tienen todas las credenciales legales, jurídicas, para estar operando en los países. Entonces son iglesias constituidas y de hecho la mayoría de los abusos se cometen por iglesias, no por sectas. Solamente que cuando ocurren esos casos se trata de decir, no, eso es como de unos cuantos, como que no queremos tocar la impoluta palabra iglesia, la luz del mundo. Es una iglesia. ujú, Pero todo lo que está pasando en Nazón, su líder se ha manejado como si fuera una secta. Tenemos iglesias de la luz del mundo en casi todo el país, incluso México exporta iglesias de la aquí luz del hay, mundo, Estados sí. Unidos, hasta en Australia hay. Ujú, Y pues hay que reconocer que eso ocurrió dentro de una iglesia y no por estigmatizar a la iglesia, no porque todos los creyentes de esa iglesia hagan lo mismo, así como no todos los católicos son pederastas. Entonces, no se trata de culpabilizar a todos, ni de generalizar, ni de estigmatizar. Se trata simplemente de reconocer que está ocurriendo y que deben de existir regulaciones. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Al menos en América Latina, los estados tienen pavor para tocar a las iglesias. Los estados no ujú, quieren tener una nota de prensa que diga que están persiguiendo una iglesia o que están persiguiendo a un ministro religioso, porque como comentabas en un inicio a nivel personal y esto también a nivel histórico, mueve heridas. Mueve heridas históricas que hemos pasado en nuestros países respecto de estas dificultades, pero desafortunadamente, esta separación iglesia y Estado, que en su origen es para que la iglesia no tuviera intervención en políticas públicas, ahora se está manejando, y sobre todo pues por lobbies hasta jurídicos de grupos religiosos que tienen abogados y personas que saben moverse en altas esferas, lobbies y cónclaves. eh, Ahora se está manejando esta separación de iglesia y Estado como que no toques a las iglesias. Las iglesias pueden hacer lo que se les antoje, lo que les venga en gana, y tu ujú, Estado no te puedes meter.
Intentar hacer una denuncia de un ministro religioso ante las autoridades es hablar en chino a la gente del escritorio, del Ministerio Público, al juez. No entiende ni siquiera qué es eso. Y Ujú. esto, pues, es lo que permite que operen cuando hay elementos abusivos, y ya sean iglesias o por personajes, pues que haya una invisibilización absoluta del abuso espiritual. ¿Cómo voy a ir a denunciar a mi pastor por abuso espiritual? Eso ni siquiera está tipificado. Pues es que incluso lo que estamos hablando ahorita es que a veces cuando uno tiene las conversaciones con otras personas, a veces a las personas, porque sobre todo uno, lo que hablábamos también nosotros cuando estamos preparando el episodio, es que a veces uno no encuentra, la iglesia se vuelve el mundo de uno, es la familia de uno, es la gente cercana, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va uno a contarle primero? Pues a los amigos que uno tiene en la iglesia. Vea que el pastor me gritó, ¿no? Vea que el pastor cuando habla y se enoja tira las sillas, ¿no? Vea que el pastor habla de mi vida personal en el púlpito, cosas de ese estilo, ¿verdad? Y como las personas con las que uno está rodeada o rodeada o rodeada son están también tan inmiscuidos, están también tan envueltos en la iglesia, a la gente que nosotros tenemos cerca se les dificulta muchísimo ver que estas conductas son abusivas y que son dañinas. Y ahora estabas hablando de esta cosa tan importante hace un rato en lo que tiene que ver como lo teológico, lo religioso, los valores, sobre todo los valores cristianos para el caso de Latinoamérica, han influenciado tanto las instituciones públicas y políticas que muchas veces, ¿no? Cuando nos enfrentamos al funcionario al que le vamos a contar, es muy posible que además esa persona también sea cristiana, sea de alguna de las ramas del cristianismo y tampoco identifique qué es lo que estamos hablando. Yo creo que por eso me alegra tanto que estemos teniendo esta conversación, porque yo creo que tenemos que hablar de estas cosas y denunciar, mire, esto que está pasando en las iglesias no está bien, ¿verdad? Porque creo que es una cosa muy importante de lo que tú estás diciendo es cómo hacemos para tener formas de control, ¿no? Formas de identificar estos comportamientos y tener un control político, tener un control judicial, tener un control social. Yo veo difícil como lo que te estás diciendo, que haya un control social, perdóname, que haya un control político o que haya un control judicial, pero sí sí podemos comenzar a tener más control social sobre las iglesias, al menos en un espacio más corto de tiempo, al menos hasta que hagamos esto, ¿no? Un poco más, lo traigamos más a la conversación pública. Y creo que una de las cosas que nosotros, incluso como ex miembros de muchas de estas iglesias, creo que una de las cosas importantes es que atravesemos el miedo y comencemos a hablar de esos abusos que vivimos, de las cosas que hemos visto y por qué esto necesita una regulación, por qué esto necesita un control, por qué esto necesita un cambio. ¿Por qué exmiembros? ¿Por qué el creyente que sufre abuso espiritual es el que tiene que salir de su iglesia? Ujú, Tengo un trabajo etnográfico de un caso de excomunión en la iglesia presbiteriana. ujú, Y justamente es lo que decían los hermanos que sufrieron las vejaciones de parte de su consistorio y de parte del pastor. Pero ¿por qué nosotros somos los que tenemos que irnos? ¿Por qué nosotros somos ujú, los que tenemos que dejar de ser miembros? ¿Por qué el abusivo no es el mejor que es que sea excomulgado o el que sea retirado? Realmente es verdaderamente espantoso. Es verdaderamente horrible ese ujú, culmen de la violencia y del abuso que ocurre en la iglesia. Te abusas espiritualmente, te violentan, te exhiben, te manipulan, te roban, te agreden. Y quien tiene que abandonar la comunidad de fe es la persona víctima. ujú, Es verdaderamente terrible. Y claro, pues lo que da como resultado entonces es que pues entonces uno salga y uno sea pues el exmiembro de esa iglesia, pero ya hablar de que alguien es exmiembro de una iglesia por abuso espiritual es estar hablando de un abuso y de una violencia por partida doble. El abuso ujú. que se te cometió y el haber tenido tú que abandonar tu comunidad de fe por haber sido víctima. Que en muchos casos la comunidad de fe son tus redes de apoyo y a veces, como decías tú también, o sea, todos los que vamos a una iglesia, vamos con mucha necesidad, vamos y armamos entre la comunidad, ¿cierto?, una red de apoyo
muchas veces nos salimos de las iglesias porque nos llevamos mal con tal o cual hermano. No, a veces al salir, yo creo que a mí me pasó que cuando ya como que salí de la iglesia, lo que más extrañaba yo era el abrazo de los hermanos, el cariño, Ujú, pero no podía volver ahí porque, claro, yo era una persona disidente, yo era una persona que no me acomodaba, yo era una persona que cuestionaba, entonces no tenía como cabida ahí porque estaba siendo una oveja negra o como el título del capítulo, un lobo en medio de las ovejas, porque eso es lo que a veces nos hace sentir. Entonces, es complejo porque, claro, uno forma lazos de amistad y muchas veces cuando uno se va, te dejan de hablar. O sea, no, tú ya no existes para esas personas y ellos siguen su vida en esta burbuja y tú estás afuera, no los vuelves a ver. En ocasiones, si te encuentras por ahí, algunos dan vuelta la cara y mm. eso es muy doloroso para quien no tiene más apoyo en su familia o amistades, por ejemplo, en los que apoyarse. Entonces, es triste eso. Claro que es, como dice Raúl, un doble abuso en ese sentido. Sí, y yo que también quería mencionar que es también la protección al abusador, o sea, la institución no solamente permite que este tipo de abusos ocurran, eh, la institución no solamente facilita que ocurran estas cosas, cuando ocurren, protegen a quien abusa. Ujú, Ahora estoy recordando particularmente el caso y esto es para hablarle un poco a los reformados que siempre se sienten un poco superiores, porque no, porque obviamente siempre son esos evangélicos y esos pentecostales los que hacen cosas raras, pero estoy acordándome de este caso particular de la iglesia Grace, que es la de John MacArthur, en la que las víctimas, y no voy a hablar a fondo porque yo sé que puede haber algunos temas aquí de los que yo hable que pueden ser un poco difíciles para algunas personas escuchar, pero si ustedes quieren saber más, les invito a que pueden buscar la información. Algunas de las víctimas hablaron directamente con el pastor, y lo que se hizo en su momento, mira, me salió una, no, ¿por qué me sale eso? Lo que se hizo en su momento fue citar a estas personas que estaban involucradas en estos crímenes, decirles que por favor le pidieran perdón a Dios, que le pidieran perdón no a las víctimas, ojo, a otras personas que no tenían nada que ver con el tema, los restablecieron en sus ministerios y luego a las víctimas nunca más les respondieron teléfono ni correos y prácticamente las sacaron de la iglesia a través del silencio, ¿no? No fue como expulsando ni nada de eso, sino que hubo tan poco interés de seguir este caso y las personas que estuvieron involucradas en estos actos criminales simplemente siguieron haciendo, en algunos casos siguieron haciendo lo que venían haciendo, en otros casos habían parado, pero las víctimas nunca fueron ni reconocidas ni reparadas, absolutamente nada. Tanto la institución como elementos de la misma comunidad. Es que tú pelearte con un pastor es echarte a la comunidad encima, porque van a defender al ungido. Los que antes eran tus amigos, pues ya no son tan tus amigos, porque la persona que resulta víctima de abuso espiritual y que lo denuncia se convierte en un instrumento de Satanás. Mm, Se convierte en el enemigo a vencer, en el que quiere dividir a la iglesia, la piedra de tropiezo, el que quiere hacer daño. En fin, eso hace que pues tengas que echarte encima a toda la comunidad, porque pues no existen mecanismos de buenas prácticas comunitarias en las iglesias. Y es muy lamentable porque se supone que las iglesias tienen que ser esos espacios de coinonía, de fraternidad, de amor mutuo, y sin embargo, pues realmente no se da el caso. Muy particularmente en el caso en el caso de México, pues se sabe de muchas acciones que comete un pastor y que parecen legítimas. Es decir, pues es lo que hace el pastor, ¿no? Visitarte en tu casa en una hora inesperada para ver si estás escuchando música del mundo, verte en lugares que no sean tu casa, que no sean la iglesia, para ver cómo estás vestido. Eh,
Y estos casos, cuando se encuentra ese elemento negativo, pueden ser verdaderamente críticos, incluso no todos están institucionalizados, pero los testigos de Jehová sí tienen un protocolo para tratar con las personas excomulgadas. Ujú, Es un proceso de lo que suele considerarse como muerte social. Es decir, así sea tu hermano, así sea tu papá, así sea tu hijo. Pues si tienen que convivir en la casa, pues será por mera necesidad, pero si no tienes que hablar con él, ni le hables. Si no puedes, si puedes evitar comer junto a esa persona, no comas junto a esa persona. Y es que ese es el término antropológico, muerte social, porque ujú, la persona queda completamente desconectada de sus principales relaciones personales. Y es tan difícil cuando, como muy bien dice Vivi, tú construiste tus lazos de amistad, incluso hasta laborales y de ujú, pareja dentro de la iglesia. Y cortar esos lazos, sí, sí es muy fuerte. Es decir, sí estamos hablando de un daño a la persona verdaderamente grande, pero es un daño que está en el vacío, porque nadie sabe cómo llamarlo, nadie sabe cómo nombrarlo, porque los que están afuera dirían, pues ¿cuál es el problema, no? Cámbiate de iglesia ya, cuál es la dificultad? Y los que están adentro, pues te ven como el culpable, te lo mereces, tú lo buscaste. Entonces quedas entre, como dice la canción, ¿no? De los héroes del silencio, quedas entre dos tierras, mm, ¿sí? El mundo secular te da la espalda porque te trata de tonto, porque que estás peleando en un lugar donde no te quieren, y ujú. dentro del mundo eclesiástico quedas como el enemigo y el culpable de todo lo que te puede estar ocurriendo. Entonces, creo que esto del abuso espiritual no solamente es hablar de los casos, hay que reparar justamente en todos estos procesos sociales que se están dando porque realmente estamos ante situaciones muy complicadas. Quisiera mencionar algo sobre la serie El Culto, pero no sé si en esa intervención o también escuchar un poquito si Vivi o tú tienes algo más que decir. No, yo quiero saber, Vivi, ¿tú querías decir algo más? Sí. No, no, Ah, bueno, entonces hágale, Raúl. sí, Es que sí. cuando salió esta serie en Argentina del culto que parodiaba pues la violencia que ocurre en las iglesias, esta serie del culto que es una especie de, pues no es precisamente un remake, pero sí está inspirada en Greenleaf, que es otra serie también en Estados Unidos que aborda el mismo tema. Fue muy interesante ver cómo incluso hasta dentro del mismo gremio académico se unieron para criticar la película, diciendo que estigmatizaba a los evangélicos y que algo así, pues realmente era hasta irresponsable ponerlo en pantalla. ¿No? Porque presentaba un pastor abusivo, presentaba problemas dentro de la iglesia justamente de abuso espiritual y otro tipo de violencias. Pues bueno, pues ahí tienen ustedes, ¿no? Que sale este sector académico de decir no, eso es estigmatizar al grupo religioso. Pero tú veías, escuchabas lo que las personas de a pie decían al respecto cuando veían la serie y lo que te decían es, ese es mi pastor, yo Mm, viví eso en la iglesia. Es lamentable. Hoy el creyente individuo, el creyente sujeto, es uno de los actores sociales más vulnerables, porque incluso todo lo que se hace, lo que se discute mucho hoy, desde algunas perspectivas académicas de religión o de iglesia, es como para defender, ¿no? Para defender que las iglesias tengan su derecho de manifestarse, para defender que las iglesias tengan su derecho de dar su opinión, pero no se piensa en el creyente, se defiende mucho los derechos religiosos como el derecho que tienen las iglesias de ocupar el espacio electromagnético para mandar mensajes de sus propios discursos, para poder tener una visibilidad social, incluso para poder tener hasta una palestra pública y establecer relaciones de igualdad con el Estado, etcétera. ujú. Y así se entienden los derechos religiosos. A mí me parece que, por ejemplo, que una persona que vaya a una iglesia, tenga una contraloría, tenga una instancia donde denunciar malas prácticas de parte de su pastor, ese también debe ser un derecho religioso, ¿no? Pero no se está mirando para allá. Es decir, Mm. se está dejando al creyente, pues, en un limbo jurídico, social, académico, institucional. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que comenzar. Creo que una de las conclusiones de este episodio, porque ya nos estamos acercando al final, es que definitivamente tenemos que
repensarnos comenzar a construir formas en las que podemos tener, y como decía yo anteriormente, tal vez por ahora más control social, más crítica, ¿no? Que venga de los mismos creyentes, que venga de grupos como este que estamos teniendo, de la serie que tú mencionaste. A mí me pasó algo muy similar cuando yo estaba viendo un par de series sobre cultos, como les llaman acá, tuve la misma reacción. Oye, a mí me pasó, a mí me pasó eso. Y fue es con iglesias muy grandes y muy reconocidas que tienen cobertura o iglesias históricas. Pero pues ya como estamos llegando al final, les contamos que vamos a tener un segundo episodio porque cuando estábamos preparando este episodio y el otro episodio dijimos qué importante sería que también podamos hablar de cómo se pueden construir espacios de fe que sean más, ¿no? Más seguros. ¿Cómo nos imaginamos nosotros que podrían ser esos espacios? Entonces, pues los invitamos a que se conecten, nos escuchen porque esta segunda parte va a estar súper buena. Pero antes de que nos vayamos, yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, cuando uno va a salir, ¿no? Por primera vez que, ay, que voy a echarme una cita ahí con una persona que encontré en Tinder, a uno, el amigo, la amiga, le amigue, le dice a uno, uy, parce, pilas con las red flags, ¿cierto? Le dicen a uno pilas porque, no sé, ese tipo, si no, em, si se echó una colonia que huele muy fuerte, eso como que por ahí no es. Ay, no sé, me inventé un ejemplo ahí bien, bien chafa. Sí, si no quiere que vayan a un lugar bonito, sino que no sé qué, de pronto el tipo, no sé, es muy, ¿cómo es que se dice? Ay, ¿cómo es que se dice cuando hacemos así en Latinoamérica? Tacaño, Tacaño, Muy tacaño. apretado, se dice acá en codo, Chile. acá le decimos. ¿Cómo, Sí, cómo? Codo, ¿Coto? codo, en Chile. codo, codo, ¿Codo? codo, tal, Ah, codo. codo. ¿Cómo O le sea, dices tú, Vive? codiciosa. Acá en Chile se dice que son apretados, Ah, apretados, así apretado. como puño de guagua, apretado. Ok, apretado como puño de guagua. Bueno, entonces yo quería, así rapidito para que terminemos, 3 o 4 red flags. Si una persona dice, bueno, si yo voy a una iglesia, ¿cuáles son esas red flags que yo, si yo las veo, yo digo como, uy, mejor esta iglesia no, voy una vez y no vuelvo? ¿Quieres empezar tú, Vivi? Una que no puedas cuestionar, que no puedas hacerte preguntas. Eso ya no, no, ahí no es. Que tengas que simplemente aceptar sin cuestionar, ahí no es. Otra claro, que no puedas tener tú momentos con tu familia, que te tengas que perder cumpleaños, no sé, graduaciones o algo, porque primero está Dios y después la familia. Y puede ser también el asunto, porque a mí sí era algo que a mí me importaba, que es el asunto del código de vestimenta, que si te obligan a ponerte ciertas prendas, porque esas son las como santificadas, no, ahí no, ahí no es. Raúl. En mi caso, son red flags, no de las iglesias, ya me parece que Vivi ya está apuntalando, sino de Dios. 5 flags, bueno, algunas red flags que te dicen que tu Dios probablemente no sea el correcto. El primero es si tu Dios te amenaza todo el tiempo con castigos. Creo que Mm, si tienes un Dios Sí. amenazante que te hace vivir bajo tristeza y bajo miedo, ese Dios no es él, ese no es. El segundo es un Dios que siempre te ve. Un Dios que no respeta tu intimidad, un Dios que quiere conocer hasta lo más profundo de tus pensamientos y lo más profundo de intimidad. Es otra red flag tremenda, que un Dios así realmente no vale la pena que lo tengas cerca. Y por mencionar una tercera, un Dios que lo único que le importa es tu alma. Un Dios que no se preocupa por tu cuerpo, por tu bienestar material, por el sustento de cada día. Un Dios que solamente se preocupa por tu espiritualidad y te exige disciplina espiritual, olvidando que eres un ser de carne y hueso. Ese Dios también es una enorme red flag. sí, yo creo que a mí me gusta enfocarme sobre todo lo que tiene que ver con el tema relacional y de comunidad.
Entonces yo creo que para mí una red flag, si yo llego a una comunidad y yo siento que no tienen un buen manejo de los conflictos. Y particularmente, que esto yo lo he visto en muchas iglesias y muchas comunidades de fe, que se evita muchísimo el conflicto, que la gente no es genuina, sí, que llega alguien y si se siente incómoda, incómoda, incómoda por algo, se quedan solamente callados y no, y como que echan estos comentarios pasivo-agresivos o le echan a uno vainazos desde el púlpito. Digo como, no, no, gracias. O como estas Sí, no, gracias. Estas comunidades también donde todo se centra alrededor como de la fe, ¿no? Un poco en línea a lo que tú estabas diciendo, Raúl, de que se centra solo en el alma, en el caso de las relaciones de la iglesia, ay, no, es que solamente veámonos solo para orar, o solamente importas en el contexto eclesial si te obedeces, si te dejas evangelizar, si sigues las normas, pero en realidad no hay como una conexión real y profunda con el otro. Creo que para mí eso es una red flag. Y yo creo que con esas más o menos mencioné, o sea, mientras que mencionaba esas, mencionaba otras que tienen que ver como que haya diálogos claros, honestidad y todas estas cosas que yo creo que si ustedes, en mi opinión, si ustedes llegan a una iglesia donde ustedes no sienten que hay esta honestidad, que hay estas relaciones genuinas, yo les diría tal vez no sea un buen lugar. Pero bueno, fue un gusto tenerles y nos vemos en la próxima. Chao, chao.